también. Ok, ya empezó a grabar. José, Ya, pues sí. Ya está, ya a ver. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, ingeniero Oscar. Estoy con mi grupo, Pedro Moisés Sandía Vargas, Jeffrey Benjamín Coila Canaza y mi persona, José Miguel Vega Supo. Vamos a hacer el laboratorio 4 de estructuras discretas, grupo 05. En la primera actividad, primero se da la consideración de los siguientes fragmentos de algunos algoritmos. Más que todo para ver los tiempos que se expresa en O1 o también dependiendo ON en ciertos casos. Acá, por ejemplo, simplemente se da el caso de que X incrementa en 1 al igualarse, al ponerse la línea de código de X igual a X más 1. Eso solo tardará un tiempo, ya que no se repite o no tiene otra base, otro incremento adicional, por así decirlo. Para la B, acá pasa otra cosa distinta, ya que acá, dependiendo de lo que se ingrese como límite, que sería n, puede ir repitiéndose constantemente, pero se repite una vez, solo una vez. Como es un for que no está anidado, solo pones, por ejemplo, n igual a 5, se va a repetir solo 5 veces, no se va a repetir más. Y en el tercer ejemplo, que es la C, ahí que es anidado, es como una sucesión cuadrática, si no me equivoco, que tú, por ejemplo, pones 5 y ese 5 se multiplica, no, se eleva 5 veces y va a soltar 25. O sea que el programa se va a repetir n por n a la n veces. ¿no sería n al cuadrado o algo así? Bueno, Sí, no, sería. Mm, no, sí, creo tienes razón, amiguito. Me he que sí, confundido. porque el otro ya sería exponencial o algo así, me acuerdo que se llamaba. Sí. En este caso, como solo es un for con un for, ya solo sería al cuadrado, de ahí no mucho más. Bueno, ahora acá estuvimos. Bueno, ya acá pusimos la captura de pantalla de la actividad. Yo creo que eso sí está bien. Bueno, Jeffrey se encargó de eso. Y eh, no sé, ¿ustedes lo ven bien? Se ven. Sí, sí se ve bien. Creo que sí está bien, aunque tengo la duda, bueno, puedes volver al uno, al primero. Ahí está. El, con- bueno, sí, pero el que está en el collab, la captura de pantalla, el de abajito, ese de ahí, ese es, Ahí, no, ese no, el de arriba. la imagen uno. Sí, Sí. sí. En el x igual a cero, ¿se puede considerar orden uno? Sí, ¿no? Cuando hacemos Mm, el declarar, sí. Orden uno. Ujú. sí. O solo se considera como orden uno la operación que hacemos de sumarle uno. O sea, sé que eso no afecta que todo sea orden uno, pero bueno, creo que sí tengo entendido que sí lo debería considerar, porque ah, no, sí, 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 ahora que le doy vueltas sí tiene sentido, porque al definir variables, pues, bueno, también Siempre consume. se está haciendo uso, ¿no? Entonces, se está haciendo una operación, en este caso asignar un valor a X. Pues claro, bueno, sí se consideraría como de orden uno. Solo que no lo tenía tan claro, pensé que solo se consideraba la operación de sumar. Pero bueno, creo que me respondí solito. Pero ya podrías continuar, José, es bueno, explicando un poco más. Ah, luego continuamos con este que es el primer caso, que ya es el desarrollo de la actividad en Colab, que esencialmente es lo mismo que yo expliqué de hace rato de el tiempo, que solo se procesa como un tiempo al solo ser una línea de código, que no tiene ni
por así decirlo, un for o algo que recorra cierta cantidad de dígitos que uno puede llegar a ingresar como usuario. Y sería como la, por así decirlo, o sea, en este caso, simplemente aunque ingreses, no sé, 1000, siempre va a valer un tiempo. Solo en este caso, por ejemplo. Ya. Bueno, igual acá colocamos la explicación más detallada para que podamos. ¿Sí? Y ya es. Este de acá también, ¿no? Sí, el acá Mm, también es. parte El B. de la actividad 1. Sí, ese creo que también es de la primera actividad, creo. Acá es como que más desarrollado, por así decirlo, porque al final y al cabo, como son dos variables, cada variable consume un tiempo al ser un proceso. De ahí ya con el for, esos dos tiempos se ponen aparte y ya con lo que se ingresa en el for, podemos seguir recorriendo y eso lo añadimos con los otros dos tiempos que ya hemos separado anteriormente. O sea, que va a depender de n en sí. Mm, hasta cierto punto sí. No, sí, de hecho sí. Va a depender junto con el añadido de los otros dos tiempos. Ok. Entonces ya es ese orden lineal, ¿no? Sí. No, entiende. Sí, se Ya. entiende rápido nomás. Sí, o sea, no es tan difícil, es un No código sé, pequeño. Se Sí, repite sí. mucho, diría. a ver el C. Precisamente es lo mismo que se explicó en los ejemplos. También ¿cómo se llama este apartado del C? Es lo mismo que expliqué de los for anidados, que este es orden cuadrático, que es simplemente todo depende de n, pero que se expresa como O de n al cuadrado, ya que dependiendo de lo que ingreses, si ingresas 4, se imprimirá, tomará los 4 tiempos, por ejemplo, eso multiplicado 4 veces, lo que nos daría como 16 tiempos, por así decirlo. Ujú, Es esencialmente lo mismo, prácticamente. ujú. Sí, claro. Sí, te entendible. A ver, a la actividad 2 esa fue la que de hecho yo pude desarrollar. Entonces, bueno, acá primero se nos dio dos, vamos a decirlo, dos códigos, uno en Python y uno en Java. Pero vamos a enfocarnos un poco más en el que está en Python. Entonces, Piero, ¿podrías bajar un poco más a la siguiente captura que está en cola? Sí, justo ahí. Ya. Entonces, bueno, acá también se pedía como poder saber cuál es la complejidad en este, bueno, de este caso, de esta función, que es factorial, que ya lo hemos visto varias veces. Es Entonces, un bueno, el problema no es muy difícil. Ah, decías. el -1 es para el decremento, ¿no? Sí, en este caso sí, para decremento. Es como que está yendo de, bueno, de n, que por ejemplo puede ser un 4 y va a ir de 4 3 2 1 bueno, va a disminuir, ¿no? Es como, es un factorial, bueno, normalmente lo hacemos de uno hasta el número, pero en este caso es como al revés. Solo, bueno, sí estaba presentado el código, así que no lo cambie, pero funciona igual que cualquier factorial. Mm, Bueno, entonces, bueno, simplemente comentando un poco más de esto, pues al momento de designar de que el factorial, bueno, que en este caso la variable fact sería igual a uno, bueno, eso se considera también de orden uno. Pero lo que va a predominar acá va a ser ese for, o sea, esa función que, bueno, se usa para poder recorrer hasta, bueno, todos los números hasta llegar a uno, mientras se hace una multiplicación. Pues eso va a ser, como, bueno, como lo dijo Piero, va a depender mucho de n. O sea, cuánto de vueltas va a dar este programa va a depender bueno, del número que pongamos. Si buscamos, pues, el factorial de 5 pues bueno, va a dar vueltas 5 veces, a su vez que va a estar pues acumulando ese valor bueno, en la variable fac.
Entonces, como el orden más, bueno, el mayor orden es el que predomina, pues en este caso, como es O de n, bueno, solo va a ser de orden lineal, ¿no? Como es un ON. Entonces, Ujú. eso es lo que, bueno, es muy parecido a lo que mostró también hace rato José, creo que fue en el ejercicio B, que también era lineal. Entonces, bueno, eso sería todo respecto de bueno, de esa actividad, ¿no? De la parte 2. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta o duda, quizá bueno, del código que puse. Mm, O sea, de por no, sí, simplemente que está simplificado, que también se puede usar con recursividad y tardaría más o tardaría menos. Ahora que me lo pongo a pensar. A ver, si no me equivoco, con recursividad, creo que hicimos un, bueno, en el anterior laboratorio hicimos para medir esa cantidad de tiempo que demoraba de forma iterativa y de forma recursiva. Si no me equivoco, creo que demoraba, no, demoraba menos, si no me equivoco, en factorial, al hacer el factorial. Demoraba un poco menos con recursividad. Ya que pero, no, bueno, no recuerdo por qué razón, pero sí recuerdo que sí, demoraba un poco menos. No era casi nada, pero sí un poco menos. pero no hay Mm, forma de que llegue a terminar el bucle, o sí. ¿A qué te refieres? Es que mira, acá ingresa factorial interactivo 5. Si se ingresa 5, se supone que según el bucle, el 5 es, o sea, n es hasta 5, o sea, 5 inicia en 0 y decrementa en -1. Va a ser, o sea, números negativos, pero no va a llegar a 5. ¿O cómo funciona eso? Bueno, bueno, como trataba de explicarlo antes, en este caso es como que está empezando del mayor al menor. Por eso en este caso está con ese -1. O sea, bueno, en lo común, lo usual que hemos hecho para hallar factorial era poner, en vez de ese n que se ve ahí, poner el 1, y en vez de ese 0 que se ve ahí, poner el n. Y bueno, casi no modificamos nada en el incremento, ya que de por sí es +1. En este caso, el programa bueno, empieza desde el mayor hasta el menor. Entonces, es por eso que hay en este caso, un decremento. O sea, que empieza en 5 en este ejemplo, empieza en Sí, 5, multiplica al factor, bueno, a la variable fac1, y luego se resta, y ahora va a multiplicar con 4 hasta, bueno, en sí hasta llegar a 1. Nunca toca 0, pero sí va a llegar hasta 1 y ahí va a acabar el programa. Entonces, sí tiene un fin como tal. No se queda en un bucle. ah, ya- sí, ya mm, entendía. Creo- Sí, nomás, no mucho más de cambio. mm. Bueno, igual acá está la explicación detallada, como en todos los casos. Y bueno, y seguimos con la actividad 3, que igual que en la anterior, hubo dos ejemplos en Java y Python. Bueno, en Java se ve un poco más complicado, ¿no? Pero supongo que, eh, o sea, ahorita lo único que veo de diferente es el int, ¿no? Y bueno, los corchetes, que es algo característico de Java que tiene. Pero de diferente no tiene casi nada, ¿no? Mm, Un poco mm, la indentación, eso varía un poco, pero La verdad, la indentación. ujú. bueno, al menos solo eso. Bueno, yo nunca he programado en Java todavía, pero bueno, supongo que ya son, bueno, reglas del mismo ¿no? Lenguaje. Mm, Sí. Y bueno, acá está la fórmula matemática para que se pueda entender mejor. Ah, Eh, ahora está abajo, pero no está mm, abajo. No. pues esa actividad de que trataba. bueno, A la y actividad bueno, 3 es lo mismo. Es lo mismo factorial, ¿no? sí, es Solo que ya factorial. expresado con otro lenguaje.
O sea, Sí, es lo mismo que nos explicó. O sea, bueno, igual acá nos vamos a concentrar en Python porque es lo que más dominamos. Eh, que, era o con, sea, creo que sí, eso o era, sea, es de lo que nos explicó el ingeniero en clase, de que, o sea, se iba llamando entre sí, o sea, iba a comenzar, o sea, solo lo único que necesitamos era el uno y volver a llamar, o sea, la recursividad que nos dijo. Porque acá volvemos a llamar y claramente n lo disminuimos en uno, ¿no? Y lo multiplicamos por n mismo. Y eso lo retorna y así se forma como tipo un bucle, ¿no? Podría decirse. Hasta Un hallar, bucle que puedes definir, ¿no? Con su límite. sí. Y bueno, acá está igual las fórmulas matemáticas, si es que no se logra entender así con Python. Aunque yo lo veo más entendible con Python en el programa. eh, no sé ustedes qué dirán. yo creo que Mm, sí está Creo que bien. como somos estudiantes de sistema, yo creo que por eso lo entendemos más rápido con Python que con fórmula matemática. Es un pensamiento, bueno, será por el pensamiento algorítmico, pero Ujú. ya. Eh, igual que está el método de expansión, se recurre sí en la función del factorial, ¿no? Casi o sea, es lo mismo que en las fórmulas matemáticas. Sí, eso es de la actividad, ¿no? Mm, Y acá está lo del desarrollo de la actividad. Bueno, acá ya en Colab es lo mismo, solo que ya lo aplicamos y ponemos en uso la función y definimos, claro, lo que sería n. Lo que ya ujú. expliqué arriba, pero ya acá usándolo, ¿no? Porque arriba no estuvimos llamando la función tampoco. Entonces, en este caso, con recursividad, ¿seguiría siendo de orden n o habría un cambio? Sí, seguiría siendo orden n, ¿no? Bueno, Mm, yo diría que sí, o sea, porque, a ver, ah, bueno, al llamar de nuevo a la función, bueno, eso va a depender de, bueno, cuántas veces, bueno, va a depender mucho de n, como las vueltas que vaya a dar bueno, al volver a llamar a la función factorial recursivo, va a depender mucho del n. Y no hay como tal un doble bucle como para que llegue a ser, bueno, cuadrática. Entonces solo se quedaría, ujú. pienso, en n. Entonces, bueno, claro, sería lineal. Aunque yo originalmente pensaba que por el hecho de usar varias veces otra vez el mismo, bueno, la misma función, pensé que cambiaría quizás a cuadrática. Pero bueno, no es el caso. Entonces, bueno, en este caso al menos solo se mantiene en esto, ¿no? O en orden lineal. Ujú. Es que por lo de la recursividad es como simplemente separar el proceso ya anterior, separarlo pero almacenarlo también para luego utilizarlo. Es como lo que nos explicó el ingeniero en su laboratorio de que, por ejemplo, de factorial de 5 se puede expresar como 5 por el factorial de 4 y así sucesivamente, hasta llegar a un número concreto y luego regresar. Así que sí, sería como tal simplemente lineal y no puede llegar a ser cuadrático porque como tal no se utiliza como tal un n al cuadrado o algo añadido, solo es como el límite nomás. Se expresa como simple límite. Sí, 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 hay mucho más, de hecho. Creo que ya podemos pasar a ver los ejercicios. Ok, hay varios, de hecho. sí. ¿No? Entonces, en esta primera parte creo que era analizar como... ¿lo puedes mostrarme un poco más arriba? La parte de arriba. Hay hay unas pequeñas, bueno, fórmulas que dice versus. Bueno, aquí fue interesante hacer esta parte porque bueno, pedía averiguar cuál es el dominante como tal. Entonces, por ejemplo, en mi primer caso se ve de que, bueno, tenemos una función, claro. Bueno, mm,
funciones, bueno, una función polinómica, mejor dicho, que en este caso es n al cubo con 2n al cuadrado, y bueno, de cierta forma enfrentada con lo que es un 10n al cuadrado más 1000. Bueno, en este caso, para saber cuál domina más, solamente se tiene que ver lo que son los, bueno, cuál tiene exponente más alto. Así que en este caso, en el primer versus, digamos así, pues por el simple hecho de que n esté al cubo, eso ya hace que sea dominante. A pesar de que el n2, bueno, n al cuadrado, esté multiplicado por 100. Eso, bueno, es una regla que, bueno, en Python también lo vamos a ver. Bueno, ya lo hemos visto. Si es que ya aparece algún orden que ya no sea, por ejemplo, orden uno y digamos ya aparece de orden lineal, pues ya se aumenta como tal y ese es el dominante. Pues ya pasa a tomar el nombre, ¿no? Entonces, en el segundo, fue más complicado entender un poco esto porque como n está elevado a 0,1, es algo muy pequeño, demasiado pequeño. Entonces, bueno, un logaritmo de n, pues eh, debería ser en teoría un poco mayor, pero bueno, como tal, aunque sea algo pequeño, bueno, sigue siendo una potencia. Entonces, bueno, no puede llegar al grado que tiene un logaritmo. Entonces, por ejemplo, a medida que n aumente, pues los valores van a ser mucho mayores que el logaritmo. Porque el logaritmo, o sea, claro, como hemos visto en varias gráficas, solo aumenta y ya, bueno, no diré que se estanca, pero ya no aumenta tanto. Entonces, bueno, en este caso, pues el n sobre 0,5, bueno, 0,1 es, bueno, mayor, ¿no? En dominación. ¿Puedes bajarlo un poco más? Sí, sí. El 3 y el 4, enfócamelo. Sí, está bien ahí. Ya, a ver, con respecto a esto de, bueno, es más fácil como cuando ya tiene que ver por ejemplo, un crecimiento factorial, aquí es donde ya esto es lo que va a empezar a dominar más, ya que, bueno, va a depender mucho esto, ¿no? Bueno, de n, en este caso. Y bueno, aunque n de 5 crece de manera más controlada, bueno, que es cierto, pero como tal, como n aumenta de forma, digámosle así, explosiva o drástica, pues va a llegar a dominar a lo que es al 5 bueno, a la quinta. Y bueno, se ven casos similares en el cuarto caso, pero en este caso como n sobre 1,52n, aunque esté dividido entre 100, pues llega a dominar sobre lo que es el 100n bueno, elevado al 15, ya que, bueno, es una función exponencial que, bueno, va a estar creciendo más rápido que una función polinómica. Y no, bueno, no va a depender como tal de su coeficiente. Y en el último caso, queda de S8 elevado al logaritmo de n versus, bueno, otra función polinómica. En este caso, sí va a dominar lo que es la función polinómica porque, como ya hemos dicho, pues un logaritmo no llega a tener una curva de crecimiento tan amplia. Pero en cambio, esta otra función, sí, bueno, sí la va a tener. Entonces, bueno, era algo que estaba en el documento, por eso lo detallé, porque me parece interesante para, bueno, poder analizar un poco más, ¿no? Cómo son los dominios y las cosas, bueno, pues saber cuál es el orden de cada función. De ahí no mucho más, quería comentar eso, por eso lo puse. Podría seguir bajando. Mm, ahí está bien. O el 5 No, también. el ejercicio ya. Ya podemos empezar a ver los ejercicios, pienso. Los enfoco todos o solo Mm, eh, No no, solo que son, se note nomás. el A y el Un B. sí, poquito más grande. cuando ya lo comentemos, ya pasa al siguiente, porque son muchos. Son hasta acá, creo. A ver. Vamos a hacer un Ujú. análisis rápido, porque para no extendernos mucho. Ya. Sí, es la misma regla al final y al cabo. Sí. Por ejemplo, ¿quién quisiera comentar esto? A ver, yo podría.
En este caso, o sea, es bastante simple. Solo es, o sea, eh, acá nos pide que, bueno, que hagamos algunos fragmentos en Java. Bueno, no en Java, o sea, esto es el ejercicio que ya de por sí nos dio el ingeniero, ¿no? Sí, Eh, entonces, ahí es su complejidad. Acá lo que hace es, bueno, ponemos un for, inicializamos con la variable i y rango hasta que sea hasta cero. Y iniciamos desde n, o sea, la variable que vamos a poner, ¿no? Y bueno, un if para verificar si i, o sea, lo que va a recorrer por entre 2 el residuo es igual a cero. O sea, básicamente es comparar si es que es o sea, es divisible entre 2, ¿no? Y ya, si es Ujú. así, lo imprime imprime el número. ok. Voy a seguir comentando yo. Bueno, con respecto al siguiente, puedes enfocar por favor el B, que está más abajo. Sí, En este caso de aquí, bueno, se muestran dos for, y bueno, cada uno va a ser, bueno, como un primer y un segundo bucle. Entonces, bueno, cada uno de por sí va a ser un ON, pero a pesar de ser dos fors, eso no hace de que estos, bueno, lleguen a ser como de orden cuadrático, ya que como están separados, pues ninguno afecta al otro, es como que solamente están ahí, se suman y poco más. No es como que se Ujú. estén multiplicando para que, bueno, en el caso de que for esté dentro de for, ahí sí ya se cambiaría lo que es cuadrático. Entonces, algo muy sencillo. ¿Tú puedes seguir bajando, por favor? Al C, que se enfoque el C. Que vamos a irlo un poco rápido estos porque son muchos. Para no extendernos tanto, si no ya va a durar una hora. Y bueno, Ahí aquí es ya esencialmente, ¿no? Lo mismo que es habíamos lo dicho mismo, del orden cuadrático. es sí, lo mismo. mm, Sí. Es muy fácil verlo cuando ya hay un for dentro de un for, ya que es como multiplicar n por n. sí, Entonces, solo es como decir n al cuadrado, ¿no? Bueno, por eso está bueno, la pequeña operación a un costado con un comentario que está ahí, justo, para, bueno, detallar un poco más, ¿no? Cómo es el proceso, ¿no? Bajas al D, por favor. Ya, solo sí, al collab de frente. Ya. Aquí ya se llega a tener lo que es una, como tal, función logarítmica, porque, bueno, tenemos ahí que es igual a uno, pero también hay un esto, ¿cómo le decimos? Un buque, este buque que se va a repetir de ahí hasta n. Entonces, bueno, no mucho más, como tal, como la primera operación es de orden uno y la siguiente es, bueno, logarítmica en n. Entonces, ahí es donde, bueno, el logaritmo pues va a tomar cierta, bueno, dominio. Entonces, bueno, ahí va a ser el orden de esa manera. Puedes invocar el por ya. Ya, bueno, acá tenemos otro que es muy parecido. está Bueno, acá Es, leería la longitud, ¿no? ¿no? O sea, primero es un bucle dentro de otro, sí, es un bucle dentro de otro bucle. pero, o Pero sea, Esto ya no es usando números enteros, estás usando listas o tuplas, ¿no? ajá, de acá no, se no, está no, usando bueno, el rango va a ser en este caso la longitud, ¿no? De cada Ujú. una de las listas, ahí muy bien De dos visto. cadenas. Ajá. Entonces, como no es un NN, bueno, podemos considerarlo como un N y un M, ¿no? Aún así va a ser como bueno, el orden va a ser la multiplicación de estas dos. Entonces, bueno, no cambia mucho. Crece, bueno, proporcionalmente de acuerdo al producto de ambas listas. Entonces, no llega tampoco a ser cuadrática. Lo más correcto es que sería, bueno, crece de acuerdo al producto de n y de m en este caso. Así que, bueno, va a Ujú. depender mucho de las listas, de qué tan grandes sean. Entonces, bueno, es un caso curioso.
donde, bueno, no siempre todo va a depender de un n, a veces va a variar algunas variables. Y bueno, en lo que es bueno, en este caso f, es, bueno, un poco más de lo mismo, bueno, ya lo vimos en el anterior. Bueno, cuando está este while con bueno, una variable más un n, bueno, ya deja de ser de orden uno, ya pasa a ser logarítmica de n. Entonces, a pesar de que hay un for, ¿no? Hay un for que tenemos que ya varía de orden lineal. Bueno, el logarítmico es el que va a tomar un poco más de, bueno, dominio, digamos así. Entonces, al final el orden va a ser de n por el logaritmo de n. Entonces, bueno, su complejidad va a ser en sí eso. No se puede como tal resumir más. Así que no queda totalmente como solo logarítmica, sino bueno, logaritmo de n multiplicado por n. Entonces, bueno, tiene un crecimiento que es, bueno, es común. Entonces, bueno, no hay mucho más que comentar. Es todo lo que se puede hacer en este caso. Mm, Y bueno, este de G de acá, que te pasaste por... Bueno, eso es demasiado ya sencillo. Aquí Es casi... lo mismo. es para ver si es par o impar de todos estos Ujú. números. De hecho, este ya es demasiado sencillo porque solo son de orden 1. Como, Ujú. bueno, el n, bueno, en este caso el if solo va a ser un de orden 1 y bueno, ambos prints, Una bueno, comparación, ¿no? van a ser de orden 1. No se hace ninguna otra operación y no hay nada que dependa de n. Entonces, bueno, al final todo se queda como de orden 1. Este sí es sencillo. Podemos pasar al h. Ya estoy avanzando. Aquí ya hay un poco más de complejidad y es, bueno, vemos que ya se agrega un for más. Bueno, ya son 3 for que están ahí, Ujú. bueno, dentro del otro. Entonces, ya sería como multiplicar pues n por n por n y eso ya nos da lo que es n al cubo. O sea que esta orden es, vamos a decirle de orden de ¿Ubica? n cúbica. Bueno, sí, cuadrática, Ubica. cúbica. De orden cúbica. Casi no lo hemos tocado mucho en clase, pero sí, este es de orden cúbica. Vamos a decir. Entonces, bueno, no mucho más. Bueno, si le aumentamos un for más, ya podría ser de orden de n a la cuarta. Bueno, cosas así hasta donde se llegue. Entonces, vamos a decir que ese es como el truco o el patrón para saber si es que esto es de orden cuadrático, cúbico, bueno, dependiendo de cuántos fors estén dentro de sí mismo. Y bueno, pasemos a i. Bueno, que este también es bastante sencillo, no hay mucho más, pues ya que lo predominante a simple vista es el for, en este caso. Es obviamente una función sencilla que revisa si el número sea, pues, bueno, par y empieza a ser como, bueno, un for dentro de sí mismo hasta llegar bueno, hasta dicho número, ¿no? Y empezar a sumarlo. Bueno, lo único que hace esto, pues, es sumar estos pares. Entonces, bueno, como el for hace de que esto dependa de n, cuántas veces da vueltas, pues ya hace que sea de orden lineal, haciendo que este sea el dominante y bueno, haciendo que esta función de acá sea de orden lineal, ¿no? O de OM. Y podemos pasar a J, al J. Opa, por favor. Y bueno, aquí está. Bueno, un poco más acerca de esto. Como solo hay un while, pues solo sería lo de orden 1 y también de orden, bueno, orden lineal, porque ese while va a depender bastante del valor que nosotros pongamos en n, ya que como tal es, bueno, hasta que no se cumpla esa condición de que i tenga que ser pues menor o igual a n, pues no se va a romper ese bucle. Entonces va a seguir, bueno, dando vueltas hasta que esa condición se cumpla. Entonces ya, eso va a hacer que sea el dominante y al final esta función queda, bueno, simplificada en, bueno, perdón, que sea de orden n, o orden lineal, como ya lo hemos visto antes. Y en este caso acá también, bueno, al ser en este caso de una variable de x, en este caso a n,
pues ya hace que sea de orden logarítmico. Entonces, como las demás funciones solo son pues de orden 1, bueno, al final esta logarítmica va a ser la dominante, y al final pues este orden va a ser logarítmico en n. Y ya para terminar con estas dos últimas, un poquito más, sí, justo ahí, ya. Bueno, como esta función solo tiene un if, un else y un return, no hay ningún for, no hay ningún while, pues al final ya sencillamente va a ser de orden 1, así que esta función también va a ser de orden 1. Y bueno, hablando de la complejidad de esta última, aunque se ve un poco enredada, sencillamente lo que podemos rescatar, bueno, son los dos fors que están aquí seguidos, consecutivos. Y entonces, bueno, ya sabemos de que eso hace que sea de orden cuadrático, ya que ambos n's se multiplican y, bueno, como hemos visto antes. Entonces, bueno, la complejidad de de esta función sería de orden n al cuadrado, ¿no? Y bueno, eso sería todo acerca de los ejercicios, bueno, de la primera parte de los ejercicios. Traté de hacerlo rápido porque era un poquito largo. Entonces, bueno, vamos a Ujú. continuar con los siguientes dos. Ya Ya, 40 minutos, creo. el ejercicio, bueno, el ejercicio 2 es un Fibonacci interactivo. No sé si se dieron cuenta que es lo mismo del anterior, pero un poco más. Acá definimos uno, o sea, creamos variables para definir uno y dos, ¿no? Y ambos definirlos como uno, posición uno y otra posición uno. Ambos casi igual. Y bueno, dentro del else poner un for para de ahí aumentar, o sea, empezamos o sea, que sea hasta 2 y de 2 vamos aumentando hasta llegar, ¿no? No, o sea, empezamos desde n y siempre aumentamos uno. Y bueno, este orden uno tiene for y bueno, y acá ya solo lo iniciamos, probamos con 8 y ya, por aquí este es el resultado que salió. Y ya estaría, ¿no? O sea, bueno, el ejercicio, a comparación del ejercicio uno, esto es bastante corto. Muy, muy, muy corto. En Sí, resumen, bueno, Sí. sí, 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 se entiende. ya. Sí, también lo entendí. Bueno, continuando con el tercer ejercicio, este más que todo nos pide que se muestre la ecuación de recurrencia y que se evalúe la complejidad de los siguientes algoritmos recursivos funcionales. Primero se nos muestra como una recursividad 1. Es lo mismo, solo que acá también se utiliza mucho lo que es el orden lineal, por el hecho de que como es recursivo, puede llegar a repetirse más de una vez. Por eso es de que está la fórmula de primero el if vale como o 1, un tiempo por así decirlo. Si es que es mayor a 1, empiezas a surgir el otro programa, porque si no sería solo dos tiempos, que sería tanto el if como el return, si es que vale 1, obviamente. O también si es menor. Eh, Solo se hace la fórmula, que en este caso sería como O de n sería igual a dos veces O de n menos 1, que es por el uso de la recursividad, más el anterior tiempo, que ya simplemente para abreviarlo sería como el ON, siendo igual a O por O de 2 por n. Acá solo, Simplemente básicamente, multiplicarlo. solo Ujú. utilizaríamos la recursividad y nada más, ¿no? Sí. O Ujú, sea, las sí, fórmulas. puede ser de orden uno porque también puede solo ser dos tiempos, por así decirlo, o también del orden lineal por el hecho del n. De Ok, ahí, en el B, la parte B de este ejercicio, que creo que te lo has saltado. Sí, en la parte B,
esencialmente lo mismo, solo que acá lo que se utiliza es una expresión logarítmica que es como dividirlo entre 2 al n y de ahí redondearlo al menor, por así decirlo, al número menor. Es lo mismo que arriba, puede tardar 2 tiempos por lo del if y simplemente el mandar el return, o también puede tardar cierta cantidad dependiendo del n, que según cómo se llama, utilizando las fórmulas de ON, que se igualaría a O n entre 2 más el O1 inicial del if, lo que ya simplemente se resume en el O de n con O logaritmo de n, que es lo que expresa los dos slash. Ahí también está la explicación para, si es que no se entendió muy bien mi explicación también. Ok, Pasamos al ejercicio Este, C. este es el Fibonacci Oh, anterior, ¿o no? Solo agregándole sí, el... es lo mismo, es prácticamente lo recursivo. mismo. Sí. El anterior creo que era iterativo, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, mero Mm, iterativo. Ya, este como es recursivo tarda menos dependiendo de lo que le ingreses también. Porque a veces como puede llegar a tener su límite también. Claro, Y ahí también claro. está la explicación y ahí están nuestras referencias, nuestros anexos y también los códigos del colab. Ok, entonces ya podemos acabar la grabación. No extendemos mucho más. ¿Ves, chicos? Nos vemos. Nos vemos. Cuídense. adiós.